Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Estaba hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Los echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número, contando solo los hombres, eran unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de sumos sacerdotes. Los colocaron en medio y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que, con motivo de una obra buena realizada en un enfermo, se nos interroga hoy por quién ha sido éste curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro, tenéis a ese aquí sano ante vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. Por una parte reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado. Así que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. Decían: ¿qué haremos con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén han podido ver el signo tan manifiesto que han realizado. No podemos negar eso. Pero vamos a amenazarles para que no hablen ya más a nadie en nombre de ese, a fin de que el asunto no se divulgue más entre la gente. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron: pensad si Dios considera justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos volvieron a amenazarles, pero tuvieron que soltarlos porque no hallaban manera de castigarlos. Además, toda la gente alababa a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en quien se había realizado ese signo de curación tenía más de 40 años. Es increíble. Me gustaría escucharte. ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque indudablemente leer esta historia nos debe de confrontar mucho. Seguimos con el desenlace, con la cadena de eventos de aquel milagro que sucedió, de aquel tullido que está en la puerta. Luego, aquella predica hermosa que Pedro da a toda la comunidad, que nos dice que más de 5,000 personas abrazaron la fe, pero por consecuencia los metieron a la cárcel. ¿Qué cosas? Vámonos primero por partes. Cuando tú crees en Jesús
Y cuando tú empiezas a vivir de acuerdo al Evangelio, es normal que no a todos les vaya a agradar. Es normal que cuando tú dejes de consumir drogas, pues los demás drogadictos se molesten contigo. Es normal que cuando tú dejes de emborracharte, pues que los demás borrachos te vean mal. Eso es normal. Es normal que cuando tú eres libre, los demás te vean raro. Cuando tú seas feliz, a los demás los incomodes. Cuando tú ya no tengas ninguna atadura, vas a ser alguien diferente. No a todos les va a agradar que tú seas libre. Eso tenlo por seguro. A los apóstoles les pasó algo parecido. Teniendo en cuenta eso, de que va a haber oposición al Evangelio, eso está clarísimo. Si tú en realidad estás viviendo el Evangelio, tienes que mirar alguna oposición, porque el mundo, como cultura, está en contra del Evangelio. Eso siempre ha sucedido. Jesús lo dijo, ¿verdad? No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, el mundo les odia. Bien, segundo aspecto que es muy importante que subrayemos es de que esos más de 5,000 personas que abrazaron la fe, la abrazaron por dos situaciones. La primera, el testimonio de alguien que fue sanado, que fue liberado, que se convirtió en el nombre de Jesús, el tullido, y la predicación de la palabra. Dos cosas son esenciales para que nosotros podamos crecer en la fe. Sí, tenemos fe gracias a la palabra que se nos predica, pero esta palabra tiene que caer en el testimonio de alguien. Tenemos que mirar el testimonio. Yo no sé tú, pero yo recuerdo más a los sacerdotes por la forma en cómo ellos eran que por sus sermones. Yo no recuerdo ningún sermón del padre Lázaro, del padre Rodrigo, del padre Rogelio, pero sí recuerdo cómo eran. Lo recuerdo muy bien, porque el testimonio es lo que arrastra. El testimonio es fuerte. Y cuando el testimonio atrae y hay enseñanza, hay conversión. Te pongo dos escenarios. Hay un testimonio muy bueno, hay algo atractivo, hay milagros. La gente viene y viene al culto de los milagros. Pero no hay palabra, no hay enseñanza, no hay compromiso, no hay formación, no hay conversión. Hay un gran entretenimiento. Ahora bien, hay mucha enseñanza, hay mucha cátedra, hay mucha formación, pero no hay testimonio. Entonces la fe queda como un barniz. Ya nos han dicho varios santos padres esa expresión. ¿Por qué? Porque debe de llegar al corazón. Y no solamente de una manera intelectual, sino también debemos de vivirla. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Ahora, otro aspecto que me gusta mucho y que lo voy a repetir mucho porque lo vamos a encontrar en este libro es el querigma. Por favor, es importante. Hablar de Hechos de los Apóstoles es hablar del querigma. Te invito a que tomes un tiempo y que repases el querigma. Si todavía no te suena familiar esa palabra, te invito a que veas alguno de los otros videos, cursos de ejercicios cuaresmales que así lo manejé, ejercicios espirituales, que fue solamente el querigma. Es importante porque el querigma es lo básico de nuestra fe y al mismo tiempo lo es todo, porque todo gira en torno a estas verdades que Pedro anuncia, que Pedro predica con convicción. Y Pablo, lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, es el evangelio a nuestra vida, el día de hoy. Otro aspecto es que, imagínate la escena. Está Pedro y Juan, después del día de Pentecostés, después de la resurrección, salen y ese es el primer milagro. Seguramente hubo muchos, pero es el que nos narra aquí. Y es la primer predicación y son las primeras conversiones que Pedro y Juan están empezando a disfrutar y los meten a la cárcel. O sea, hacen algo bueno y los meten a la cárcel.
Inmediatamente después del milagro, inmediatamente después de esa predicación, inmediatamente viene una persecución y empieza la persecución, tribulación, los van encerrando, empiezan las críticas, empiezan las burlas, empiezan las trabas, empieza la marea, empieza todo en contra de ellos. ¿Y qué dice Hechos? Que Pedro estaba ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. Parece que las tribulaciones, las persecuciones, las críticas, las cadenas, parece que lo que les daban era dinamita para que el evangelio se prendiera más. Parece que las persecuciones hacía que ellos se llenaran de fuego de Dios, de fuego en el Espíritu. Más que las persecuciones apagaran la fe de ellos, los llenaban de ese fuego ardiente, de tal manera que a pesar de que los amenazan, Pedro sigue hablando con valentía. Juan sigue hablando con valentía. Si prestaste atención, ellos se sorprenden por la firmeza y la claridad con la que están hablando. Y dicen, pero si estos no tienen educación, pero estos son nadie. Y están citando a los profetas y textos del Antiguo Testamento, de la ley, con tanta fluidez. ¿De dónde viene esto? Y también reconocían, escúchalo, reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú hablas, la gente puede reconocer que tú has pasado un tiempo con Jesús, o es solamente una cátedra, una enseñanza. Cuando les amenazan, Pedro dice, y esta frase es muy importante, porque se va a desarrollar a lo largo de este libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, que ¿a quién debemos de obedecer? ¿Qué es lo más correcto de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Por supuesto que todos van a decir, hay que obedecer a Dios. Yo te lo digo, hay que obedecer a Dios. La pregunta es, ¿y estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo tus caprichos? ¿Estás obedeciendo tus ideas o estás realmente obedeciendo a Dios? Porque quizás no obedeces a la autoridad, pero tampoco obedeces a Dios. ¿Crees que estás obedeciendo a Dios actuando de esa manera rebelde, ignorante? Bueno, esa polémica se va a ir explicando a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, porque efectivamente hay que obedecer a Dios, indudablemente. Pero Dios también va a hablar a través de la autoridad y va a haber varios puntos a lo largo de este libro donde al final nos debe de quedar bien clara la convicción de que hay que obedecer siempre a Dios, incluso en contra de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque si se obedece a Dios, vamos por camino seguro. Pero si deseamos o si corremos el riesgo de no obedecer a Dios para obedecer a los hombres y los hombres inclúyete tú mismo, entonces puedes dejar a Dios y eso es estar dejando tu fe, es estar dejando la vida, es estar dejando el amor, la paz. Preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar en esto. En tu vida, ¿estás viendo el testimonio junto con la predicación de la palabra? Tratas de nutrirte, porque esto es una responsabilidad de todos nosotros. A veces nada más vamos a misa, nos sentamos, vamos al tema, nos sentamos, pero no entras, no vives la fe con tus hermanos, no hay testimonio comunitario. O a lo mejor tu grupo sí, es mucho retiro, es mucha emoción, es mucho testimonio, pero hay formación, hay predicación de la palabra, se puede ir viendo que estás aumentando en el conocimiento y en la destreza de la fe, en las razones, estás dando razón de tu fe, las dos cosas, testimonio y palabra, testimonio y formación, vida y palabra. Bien, otro es, cuando hay persecuciones, cuando hay persecuciones, cuando hay problemas, cuando hay retos, cuando todo está en contra tuya, cuando te meten a la cárcel, eso apaga tu ánimo
o provoca un fuego santo, un fuego de Dios, te enciende interiormente, te llena del Espíritu Santo, porque cada reto, cada problema, cada dificultad lleva consigo una bendición, porque Dios no te va a dar cargas más grandes que las que tú puedes soportar. No, aquí la pregunta es, ¿estás realmente comprometido para llevar el fuego a todos los rincones? ¿O eres muy fácil de que se te apague? ¿O ante cualquier tribulación tú luego te echas para atrás? Esto que sucedió aquí, obedecer a Dios, obedecer a los hombres, es para que nosotros sepamos a quién queremos servir. ¿A Dios o a los hombres o a nosotros mismos? Porque si servimos a Dios, nada nos va a detener. Pero si nos servimos a nosotros mismos, cualquier lluviecita te va a apagar. El día de hoy, ¿cómo estás? Encendido del amor de Dios y de su vida, y vives y estás lleno de alegría, disfrutas la vida. Si estás sirviendo a Dios, no hay dificultad, no hay problema que te detenga, no hay nada que nos separe del amor que Dios nos tiene. Pero si te estás sirviendo a ti mismo, entiendo que una mala cara de alguien te desanime. Eso sí te desanima, ¿no? ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu fuego? ¿En Dios o en tus propias ideas? ¿Estás viendo el testimonio y la palabra o solamente el entretenimiento? Es importante, lee este texto, vuelve a meditarlo, desmenúzalo, aplícalo a tu vida, compártelo con los demás, den ideas, escribe tus propias ideas. No te quedes como un espectador, porque esto es para que nosotros nos pongamos en acción, porque caminando es donde vemos nuevos horizontes. Que tengas excelente día.